No sabes por dónde empezar y es normal. ¿Cuántas veces hemos pensado, Dios, debería leer esos clásicos de la literatura universal? Y sin embargo tienen como un cierto aura que no te invita tampoco a entrar. Que dices, "Pff, es que una especie como de pereza, de impresión, de respeto. Como que dices, ¿por dónde le meto mano yo a esto? A mí me pasa, ¿no? A mí me pasa que con ciertas obras necesito hacer un ejercicio de desmitificación y acercarme por el lugar adecuado, por el camino adecuado. Es algo que tiene cierto tipo de cultura requiere, ¿no? Que a lo mejor la pintura, la música, la arquitectura, son cosas que requieren esa guía. ¿Que puedo hacerlo solo? Sí. Pero si el camino es guiado, pues es más fácil. La Ilíada es una de esas grandes obras de la producción humana que ha influido a lo largo de miles de años en millones de personas. Y que tú dices, es que algo me estoy perdiendo. Y la verdad es que conectar con el primer vestigio de la poesía occidental es un gran momento. Entonces, en este vídeo me gustaría intentar ayudar desde la perspectiva de alguien que estaba en la misma posición que tú, dando la información que a mí me hubiera gustado tener antes de empezar a leer el libro. Yo no soy filólogo ni experto en clásicos griegos ni nada, pero creo que eso precisamente puede ser útil para ayudarte, porque puedo ayudar la información desde una perspectiva de alguien que no se ha aproximado a eso antes. Sin más, yo soy Fran y bienvenido a Lector Reseña. Dale a like si te gusta este vídeo y quieres apoyar el canal. Suscríbete y activa la campana para que te avise. Sígueme también en Instagram para más contenido. La cuestión es que de Troya hemos oído todos más o menos hablar algo, ¿no? El caballo y tal. Bueno, pues caballo no hay. Básicamente, la Ilíada se basa en que los aqueos llevan 10 años asediando la ciudad de Troya, también conocida como Ilión. De ahí viene la Ilíada. La Ilíada se centra en los acontecimientos que sucedieron durante 51 días, del total de esos 10 años que llevaban de guerra. El inicio es la cólera de Aquiles, el enfado que se ha picado de Aquiles. Seguro que alguna vez has escuchado el inicio. La cólera canta, odiosa, del peli de Aquiles, maldita, que causó a los aqueos incontables dolores, precipitó al Hades muchas valientes vidas de héroes y a ellos mismos los hizo presa para los perros y para todas las aves. Y así se cumplía el plan de Zeus, desde que por primera vez se separaron tras haber reñido el Átrida, soberano de hombres, y Aquiles, de la casta de Zeus. ¿De qué trata? Quedaros con el nombre del Átrida. Sucede que una terrible peste está asolando el campamento aqueo. Calcante, que es un adivino, dice que la peste solo se acabará si Crises recupera a su hija, Criseida. En esa época, lo común era que en los territorios, en las ciudades conquistadas, como parte del botín, se tomara a las mujeres como esclavas. Criseida era esclava de Agamenón, caudillo de los aqueos, el Átrida que decíamos antes. Agamenón devuelve a Criseida, que era su esclava, para calmar la cólera del dios Apolo y así que la peste desapareciera. Pero después, Agamenón decide, para no quedarse sin botín, quitarle a Aquiles la esclava que él había obtenido como botín, que era la sacerdotisa Briseida. Aquí Aquiles se pica y se va. Aquí es donde comienza la cólera de Aquiles. Se encierra en su tienda y dice que no volverá a combatir hasta que los troyanos estén a las mismas puertas de las naves de los aqueos. Los aqueos estaban en la playa, habían ocupado la playa de Troya y la tenían con su empalizado y sus cosas, y allí era donde ellos tenían el asentamiento. De esto va la Ilíada. La Ilíada va de la cólera de Aquiles en ese momento, cuando sucede esto, y de lo que acontece en esos días, en esos 51 días durante ese enfado de Aquiles. Pero ¿y el caballo, y Paris, y Héctor, y Orlando Bloom, todo eso dónde está? ¿Qué era el ciclo troyano? Por eso, lo que te digo, necesitamos contexto. El ciclo troyano era un conjunto de poemas épicos de distintos autores que relatan los eventos épicos que sucedieron en torno a la guerra de Troya. De todos esos poemas que se escribían sobre la guerra de Troya, sobre un hecho mitológico del pasado y que estaba en la cultura griega, de todo lo que se compuso, dos tuvieron especial repercusión, que fueron la Ilíada y la Odisea, escritas por Homero. Pero hay que tener claro que había todo un conjunto de relatos y de mitos y de narraciones en torno a este evento, a la guerra de Troya, con distintas tradiciones de qué le pasaba a unos héroes o a otros.
De forma que Homero es parte de eso, es el más destacado, pero no era la única referencia que tenían los griegos para conocer sobre esa guerra de Troya. Aunque existan otros poemas, esos poemas se han perdido con el tiempo, no han trascendido, y de ellos solo tenemos fragmentos que se han ido conociendo por antiguos autores. Hay que tener en cuenta que en la Grecia clásica no existe un texto sagrado. Existen dioses y deidades y hay un culto a esas deidades, pero los que cuentan la historia de esas deidades son los mitos y las leyendas, y a partir de ahí es con lo que se construye la costumbre y la tradición. Así que si ves que en medio de la lectura hay nombres y dioses que apelan o historias que apelan a cosas que han pasado y que aquí no se está contando, es normal. Son referencias que el lector, o el que estaba escuchando en ese momento la historia, las conocía de la cultura de ese momento. No te preocupes. ¿Qué pasó antes de la guerra? Como decíamos, la Ilíada solo cuenta 51 días de la guerra, pero es que la guerra ya llevaba 10 años. Entonces, ¿qué es lo que llevó a esa guerra? ¿Qué es lo que sucede para que se produzca esa guerra? Aquí donde tenemos el juicio de París. El mito del juicio de París es una historia de la mitología clásica que fue la causante de la guerra de Troya. Todo empieza con la boda de Peleo y Tetis, que invitaron a todo el mundo y a todos los dioses, porque Tetis era una diosa, pero no invitaron a Eris, la diosa de la discordia. Iracunda, por no ser invitada, Eris se presentó allí y lanzó una manzana de oro en medio del banquete. En la manzana decía: para la más hermosa. Este acto provocó un conflicto, una rivalidad divina. Hubo 3 dioses que reclamaron la manzana. Por un lado era la reina de los dioses, por decirlo así, y la esposa de Zeus, principal esposa de Zeus. Por otro lado, Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra. Y en último lugar, Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Como no se ponían de acuerdo en quién tenía que llevarse la manzana, quién era la más hermosa, ninguna de las 3 cedía, nombraron a París juez, para que fuese París quien determinara cuál de las 3 era la más bella. Cada diosa intentó sobornar a París. Hera le prometió mucha riqueza y mucho poder, Atenea le prometió sabiduría y habilidad en la guerra, y Afrodita le garantizó el amor de la mujer mortal más bella. Y como todos sabemos lo que dice el refrán, pues París escogió a Afrodita. París eligió a Afrodita, le dio la manzana de oro para poder obtener a Helena, que era la mujer de la que estaba enamorada, que era la esposa del rey de Esparta, de Menelao. Vale, y aquí ahora se mezcla con la historia de Helena. O sea, vemos como hay otra historia, otro mito, otra tradición diferente. Según Homero, Helena es la hija de Zeus y la más hermosa, la mujer más hermosa que hay en la tierra ahora mismo. Helena tenía muchos pretendientes y tenía que escoger uno de esos pretendientes antes de casarse con Menelao. Entonces, el problema era que a la hora de escoger podía haber rivalidades y conflictos entre los distintos pretendientes y no sabía qué hacer. Podía haber represalias entre esos pretendientes que conllevaran una guerra. Entonces Odiseo de Ítaca, que era uno de los pretendientes, Ulises en la tradición romana, ideó un plan. Convenció a todos los pretendientes para que fuese quien fuese elegido, el resto tuvieran que aceptarlo y además defender o jurar defender los intereses del que fuese elegido. Finalmente, el que fue elegido fue Menelao, que así consiguió ser rey de Esparta. En un viaje diplomático de París a Esparta, Menelao no estaba porque Menelao había tenido que ir a Creta a cosas. Pues París aprovechó la oportunidad para seducir o raptar a Helena con la ayuda de Afrodita y irse los dos para Troya. Y claro, la llamada y el juramento que habían hecho antes para recuperar a Helena fue lo que hizo que se llamara a todos los héroes y a todos los reyes griegos para partir a Troya. Sobre si fue raptada o huyó es algo que ha ido variando según las distintas tradiciones, según la historia que se escuchase. En unas se centraba en que había sido seducida, en otras que había sido raptada, en otras que había sido seducida pero con el encanto, con el embrujo de Afrodita, con lo que no había sido subvertida su voluntad. Como vemos, ya los orígenes, los pilares de nuestra cultura ya trata temas que siguen presentes en nuestras vidas. Pero bueno, lo que vemos es que existe esa mitología común de distintas historias que todas confluyen, todos tienen más o menos, saben que se decía esto, otro, según la tradición, según la ciudad, según, yo qué sé, si te la contaba tu madre y en la casa de enfrente se contaba de otra manera. Sí, existían todas esas tradiciones y por eso ves que se mezclan las historias. Otro punto fundamental para entender y acercarse de una forma más fácil a la Ilíada es entender el papel que juegan los dioses en la mitología clásica.
Existe una voluntad divina y otra humana. Los humanos pueden intentar hacer cosas y convencer de su merecimiento a los dioses, pero al final su destino está ligado a lo que los dioses decidan. Por eso son tan influyentes y ayudan o perjudican a un héroe u otro. Al final la historia de los héroes es una traslación de las disputas que existen en el Olimpo entre unos dioses y otros. En la cultura griega los dioses son caprichosos, los dioses tienen virtudes y defectos humanos, como la cólera, la envidia o la vengatividad. Veíamos las 3 diosas anteriores, su orgullo es la que les lleva a disputar por la manzana, que es lo que provoca el juicio de Paris. Por lo tanto, su intervención en la guerra de Troya es decisiva para que la guerra o el bando en el conflicto vaya cayendo de un lado o de otro. Y a lo largo de toda la narración vemos cómo van cambiando las tornas de la batalla según influyan o intervengan unos dioses de una forma o de otra. Aquí hay una serie de dioses que apoyan a los aqueos y otra serie de dioses que apoyan a los troyanos. Los dioses que apoyaban a los troyanos. Afrodita juega un papel clave para defender a Paris, sobre todo en su enfrentamiento con Menelao, ya que al final Paris había escogido a Afrodita. Apolo también era otro dios que apoyaba a los troyanos, ya que era el dios al que la ciudad de Troya más veneraba, y ayuda, por ejemplo, a Héctor en la batalla. Y por otro lado, Ares, el dios de la guerra y el caos, es el que también apoya a los troyanos y además tiene un enfrentamiento especialmente intenso con Atenea y Diomedes. Que Diomedes fue uno que yo no conocía y Diomedes es Son Goku. O sea, Diomedes es el que trasciende a Aquiles, pero Diomedes es espectacular. Por otro lado, los dioses que apoyaban a los aqueos. Por un lado tenemos a Atenea, que era la que daba un apoyo más firme a los aqueos, especialmente a Diomedes y a Ulises, o Odiseo. Era la reina de las diosas, la que hemos dicho que era esposa de Zeus, también apoyaba a los aqueos. Y Poseidón, que a veces chocaba con Zeus y que apoya especialmente a Aquiles, es decir, también apoya a los aqueos. Es importante que la forma de apoyar es que influyen, pero no participan directamente en la lucha física. Ellos influyen en el conflicto de forma indirecta. Daban consejos, inspiraban, daban valentía, quitaban el valor, empujaban a uno, le daban fuerza a otro. Todo ese tipo de cosas, así es como ellos influyen. De esta forma hay 2 planos de conflicto. Está el conflicto divino, o celestial, y el conflicto terrenal. Uno está ligado al otro. Uno influye en el otro. Pero vemos que se dan continuamente esos 2 planos de conflicto. Por otro lado, otro de los elementos fundamentales que ayuda a entender, a dar ese contexto, es el modelo de héroe de la Grecia clásica, o el modelo de héroe al menos de la Ilíada. Refleja un modelo de héroe que lo que muestra son las expectativas y lo que la sociedad griega arcaica valora en ese momento. Por un lado, el valor y la destreza en la batalla, que hace que los héroes sean conocidos, los héroes de la Ilíada sean conocidos por su valentía en el campo de batalla. Los actos heroicos son fundamentales para su reputación, ¿no? Su valía se mide en función de su actuación en el campo de batalla. Y por otro lado, un aspecto fundamental de la identidad heroica es conseguir prestigio y honor en ese campo de batalla. O sea, lo que te hace ser un héroe es llevar a cabo esas hazañas heroicas que supongan prestigio y supongan valentía y coraje. Pero a la vez son héroes que, aunque tengan vínculos divinos, porque algunos sean hijos de un dios o lo que sea, Epopeya busca esa tensión entre la mortalidad por un lado y conseguir la trascendencia a través de esa valentía y de ese coraje y de esos actos heroicos en la batalla. Es la búsqueda de la inmortalidad a través de la gloria, que no es una inmortalidad entendida en el sentido cristiano, sino una inmortalidad en la memoria, epopeyas posteriores que puedan darse dentro de la cultura griega. Que la gente siga recordando tu nombre con el paso de los siglos. Por lo tanto, ese tipo de héroe, ese modelo de héroe se aleja del héroe posterior, que es el héroe que vence las dificultades y que se sacrifica por los demás. Es un modelo diferente del héroe clásico del héroe moderno. Héctor complementa esto muy bien, porque Héctor es un héroe muy interesante. Es un héroe diferente al resto y con el que podemos conectar más fácilmente. Presenta un héroe con el que estamos más familiarizados, que es ese héroe del sacrificio. Héctor es admirado por su valentía y por su capacidad y su habilidad en el campo de batalla, pero también por su lealtad a la familia y a la ciudad de Troya. A diferencia de Aquiles o de otros héroes griegos, ellos no luchan por Grecia, no, los aqueos no luchan por su ciudad,
tanto tan claro como Héctor. Con Héctor sí que se muestra una preocupación tanto por la ciudad como por su esposa Andrómaca y su hijo. Por tanto, no solo se enfrenta por su honor, sino también por su deber para con la ciudad y para con su familia. Ese compromiso de la ciudad, ese filias política que decía Aristóteles, es lo que es también un rasgo clave del pensamiento de la antigua Grecia. La filia no se relacionaba solo con la familia o con la amistad, sino que se extendía a diversos ámbitos de la vida, lo cual incluía la polis, la ciudad donde tú eras ciudadano. Como decía Aristóteles, para el florecimiento humano y lo que daba sentido a ser un ser humano y lo que te diferenciaba de las bestias era tu condición política, tu condición de ciudadano de una comunidad política, y defendía la ciudadanía activa y la participación en la vida pública, que era precisamente lo que hacía que se produjera ese florecimiento. Porque tú eras ciudadano y tenías derecho no en cuanto a persona, sino en cuanto a vinculación a esa ciudad. Si no, no tenías derecho. Los esclavos no tenían derecho, pero tampoco los tenían, por ejemplo, los extranjeros en la ciudad. Que una de las defensas más bellas de esas filias políticas, de esa vinculación a la ciudad y ese amor a la ciudad, es la que hacen en su discurso fúnebre Pericles, recogido por Tucídides. Otro rasgo fundamental es la particularidad del estilo. Tenemos que tener en cuenta que Homero era un aedo. Homero recitaba su epopeya a un público. Por eso, por ejemplo, encontramos muchas repeticiones. En la Ilíada se encuentran muchísimas repeticiones, sobre todo con los nombres de las personas. Es como una especie de coletilla. Los que estudian esto entienden que eso podía realizarse para facilitar la memoria. Al final estaban recitando de memoria y así con esas coletillas podían memorizar mejor las características de un personaje y también transmitir para que el espectador o el oyente se situara mejor en la historia. Por otro lado, la importancia que tiene el diálogo. Si os fijáis cuando vayáis leyendo, la acción, hay una acción y además la acción es cruenta y tiene un peso importante. La herida es bastante más gore de lo que me esperaba a veces, pero el diálogo tiene muchísimo peso y es porque el diálogo era un elemento fundamental en la Grecia antigua, era el medio para esa participación política, por eso se ensalzaba tanto en el Ágora el diálogo. Incluso Platón, con el sistema de conocimiento y de generar conocimiento era a través del diálogo, como recoge de lo que hacía su maestro Sócrates. Y por eso en la Ilíada hay de repente tanto diálogo en medio de la batalla que dices, pero bueno, esta gente que ganas de conversación tiene, ¿no? Me acabas de acuchillar y estoy aquí de charla. Pero es por eso, porque se le daba esa importancia y era cómo se transmitía la historia, era a través de ese diálogo. En cuanto a las ediciones de los libros, esta narración sí que merece que hagas un poquito de investigación. En el sentido de, mira a qué ediciones tienes acceso. Yo tengo esta, la de Gredos, con prólogo de Carlos García Gual y traducción de Emilio Crespo Güemes. Esta es muy buena edición, la recomiendo. Viene en verso, aunque no rima, pero está escrito en verso, no está escrito en formato de prosa. Viene con sus notas a pie de página, viene con un prólogo, viene también con unos apéndices donde te sitúa los distintos héroes, viene con mapas. Te ayuda bastante. Y es que en esto yo creo que es importante buscar la máxima ayuda posible. Si tienes que complementarlo con otros libros, con vídeos, con un podcast, creo que merece la pena porque te puede aportar muchísimo conocimiento y que disfrutes mucho más de una obra que esa importancia existe, que ese peso lo tiene y que tú solo te puede costar más sacarle todo el partido que tiene. Así que aprovecha toda la ayuda que puedas. Y por otro lado, desmitifica la obra. Quiero decir, esto era lo que le gustaba al pueblo. Esto era teatro. Era lo que el pueblo llano consumía. Es como en su momento fue el teatro español, que todo el mundo iba a los corrales de comedia, todo el mundo que se podía permitir, iba a los corrales de comedia y era el entretenimiento del pueblo. Es como si dentro de 2500 años alguien dice que le cuesta tener acceso al cine. Pues que yo no sé cómo ves películas, porque ya en ese momento, yo qué sé, se ven pues en holograma o yo qué sé, con una especie de realidad inmersiva, algo así. Por eso, al final, es texto y puedes meterte en él perfectamente igual que lo hacían en su momento. Y por último, si esto te ayuda,
piensa en la importancia que tiene ser la literatura occidental más antigua, ser la base. Porque cuando lees la Ilíada, después en ese momento empiezas a ordenar ideas que te vas encontrando, que has escuchado siempre y dices, esto era de esto. Empiezas a encontrar referencias continuamente. Ves que hay una base y que ha influido después en tantos y tantos otros y en tantas cosas de nuestra cultura. Además, también es un goce ver cómo los temas que trata la Ilíada, muchos los seguimos tratando. Y las obras posteriores han ido dándole vuelta y tratando esos mismos temas. El orgullo, el ego, el miedo, la guerra, la desolación, el miedo a perder lo tuyo, la búsqueda del honor y el prestigio. Todo eso después se ha seguido tratando y es un placer ver cómo tenemos una conexión con personas que vivieron hace 5.000, 6.000 años. Esto es una anécdota muy típica y muy conocida, que es la que se suele decir, pero a mí me gusta, que es que en Alejandría, en la biblioteca de Alejandría, ya se copiaba, la Ilíada ya se copiaba. Los griegos estudiaban con la Ilíada, se enseñaba en las escuelas. Y esto es lo que digo, la anécdota típica, que Alejandro Magno llevaba una edición de la Ilíada anotada por Aristóteles en todos sus viajes, en sus conquistas. Y si vas encontrando esas referencias posteriores, pues por ejemplo, de la mitología, ir al Prado y ves que de repente ya entiendes según qué cuadro, y dices, mira, qué bien. O vas por ver estatuas, ves cómo ha influido en la cultura continuamente durante los siglos posteriores. Eso es maravilloso. Es una obra fundacional, nos sitúa en un viaje atemporal. Trata temas que se han ido repitiendo a lo largo de la historia y de la literatura. Conflictos, emociones, egos, miedos y aspiraciones de cualquier ser humano. Leerlo nos sitúa y nos muestra que todo ya fue dicho, sufrido y alabado. Que todos hemos estado y hemos partido desde las playas de Troya.